Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática, cuarto trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe. Este ha sido el tema de todo el trimestre y básicamente nos hemos estado concentrando precisamente en el libro de Josué, que es el primer libro que sigue después del Pentateuco. Perdón, que son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Pero en este caso, Moisés ya descansó, ya descendió al descanso y ahora es Josué quien está liderando las tribus para entrar a la tierra prometida. Y ahora que las heredades han sido distribuidas a cada una de ellas, ahora encontramos esta situación, la lección número 11 que se titula Morando en la tierra. Precisamente, como ustedes ven, ya están las tribus establecidas en la tierra de Canaán, pero ahora surge un conflicto. Pero antes de continuar, como siempre, hermanos, los voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro reverentemente y donde nos encontramos y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la honra y la gloria, porque solo a ti te corresponde, Señor. Gracias por permitirnos dirigirnos a tu palabra. Gracias por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó por todas nuestras iniquidades, por toda nuestra rebeldía, por toda nuestra desobediencia. Y te rogamos que perdones nuestros pecados, Señor, a través de esa sangre preciosa derramada en esa cruz que nos limpia de todo pecado y por gracia, por medio de la fe, nos concede la salvación. Permite que en el estudio de este día tu Espíritu Santo nos guíe para poder encontrar las verdades eternas que tú deseas que aprendamos, pero no solamente que aprendamos, sino que implementemos en nuestras vidas. Señor, gracias por tantas bendiciones inmerecidas. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la lección para este día jueves 11 de diciembre se titula Resolución de conflictos y la verdad es que es un tema bien práctico, pero no quiero seguir adelante sin volverme a referir a lo que dice el día sábado al comenzar, porque estamos hablando no solamente de resolución de conflictos en toda nuestra vida, sino particularmente en la iglesia. Y si usted piensa que en la iglesia no hay conflictos, vuelva a ver, porque sí los hay y serios. Pero acá nos dice, en el primer párrafo del día sábado, la vida comunitaria puede originar disputas y tensiones. Esto es especialmente cierto en una comunidad como la iglesia, donde personas de diferentes orígenes, estratos sociales y culturas trabajan juntas por un propósito común. Y hermanos, la iglesia no está inmune a las disputas, a las tensiones, a los conflictos. De hecho, el mismo Señor Jesús nos dejó una parábola donde dice que perdón, el trigo y la cizaña crecen juntos. Y esta situación de si crecen juntos es porque en algún momento el trigo va a ser trillado y llevado a la siega para ser recogido en graneros y la cizaña será recogida, será arrancada para llevarse a ser quemada. Esto era una referencia y ese tribu y esa cizaña no están en el mundo, hermanos. Jesús se refería al campo que es su iglesia. Entonces, el mismo Señor Jesús nos dijo, cuidado, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Espero que todos nosotros que estamos escuchando seamos trigo y seamos la parte conciliadora en cualquier conflicto que se dé en la iglesia. Y por eso la lección termina apropiadamente con esta resolución de conflictos y nos manda a leer el versículo de Josué, capítulo 22, versículos 30 al 34. Así que los voy a invitar a que vayamos a la Biblia y os leo en la versión Reina Valera del 60. Josué 22 en el versículo 30. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés:
Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, que significa testimonio, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Y la versión Dios habla hoy, lo traduce así: los descendientes de Rubén y de Gad le pusieron al altar el nombre de testimonio, no Ed, como dice en la versión Reina Valera del 60, diciendo: este altar será un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Me gusta más siempre como utiliza las versiones más antiguas, Jehová en vez del Señor, que Jehová es Dios. Entonces, es como la oración de la Shema. El Señor es Dios no suena tan solemne ni tan majestuoso como Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, hermanos, acá vemos que el hijo del sumo sacerdote Eleazar, que era Finés, que también era sacerdote y estaba en la ascendencia, en la línea, para suceder, como a su padre cuando éste muriera, como sumo sacerdote. Y hemos visto que a lo largo de la lección, que este era un hombre que no temía tomar acción cuando se trataba de enfrentar el pecado de los hijos de Israel. Sin embargo, acá no estamos viendo enfrentar, sino que estamos viendo cómo resolver, cómo conciliar. Y por eso la lección también nos manda acá a leer otro versículo. Voy a Salmos, el Salmo 133, y se llama la bienaventuranza del amor fraternal en la versión Reina Valera del 60, y en Dios habla hoy. Este salmo se titula Alabanza al amor fraternal. Y son mucho más conocidos los versos de la versión Reina Valera del 60. Los utilizamos mucho en la iglesia. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La versión Dios habla hoy dice unidos. Eso es esa es la manera como estaba la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, hermanos, y por eso se derramó el Espíritu Santo. Mientras no alcancemos esa armonía, mientras no alcancemos esa unidad, no vamos a recibir la lluvia tardía, hermanos. Debemos de estar en armonía. Y continúo leyendo el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Acá la referencia a Aarón es una referencia a los sacerdotes en general. Los sacerdotes debían ser conciliadores, pero vemos que en el tiempo de Jesús, en vez de serlo los sumos sacerdotes, o sea, Anás y Caifás, en vez de ser conciliadores, ellos provocaron el conflicto que llevó a la muerte a Jesús. Así que eso no es lo que debería hacer en la iglesia, y por eso, hermanos, están condenados a cuando Jesús venga a resucitar para ver al que traspasaron. Luego en el versículo 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición eterna. La armonía es como el rocío de Hermón, y cuando hay armonía, Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces, estas bendiciones de Dios únicamente vendrán cuando haya unidad en la iglesia. Y luego nos manda a Juan, el capítulo 17, los versículos del 20 al 23. Acá en Juan 17 es la llamada oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos y por todo su pueblo de todas las edades. Y acá Jesús se estaba refiriendo en primer lugar a sus discípulos, pero también es una oración por nosotros, a los que nos han alcanzado los fines de los siglos, como hemos estudiado anteriormente. Dice Juan 17 del 20 al 23:
Mas no ruego solamente por estos, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y nosotros somos discípulos también. Y el Señor Jesús está rogando por los que han de creer en Él por la palabra de nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, si no aprendemos a tener unidad en la iglesia, no vamos a poder completar la misión que Dios nos encomendó, que Jesús nos encomendó, de ser discípulos de todas las naciones, porque nuestro testimonio va a estar hablando en contra de lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué pasa si ustedes invitan a alguien a la iglesia y se da cuenta de todos los problemas y todos los conflictos que existen allá en la iglesia? ¿Realmente va a querer ser miembro de nuestra iglesia, adorar a Jesús como nosotros lo adoramos, de adoptar las creencias que nosotros tenemos, que son bíblicas 100%? Pero, hermanos, primero debemos estar en armonía. Continúo leyendo en el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En esencia, hermanos, y esto lo hemos dicho muchas veces anteriormente, el carácter de Dios es amor y se debe manifestar a través de nosotros, que nos llamamos cristianos con el nombre de Jesús, que debemos manifestar ese mismo amor que existió y existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sobre todo Padre e Hijo, porque son los que están acá incluidos en la oración sumo sacerdotal de Jesús. Y finalmente, en Primera de Pedro 3 8 y 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y acá me quiero referir a lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Cuando dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y Jesús acá nos dice básicamente lo que Pedro está repitiendo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, eh, amar no es solo a los que nos hacen bien, tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos, bendecirlos, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y haciendo esto, podremos ser llamados hijos de Dios. Y acá Pedro nos lo está diciendo, él lee una versión Dios habla hoy porque me gusta también cómo lo traduce, es un lenguaje más actual, más práctico y dice, en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Así que debemos bendecir incluso a aquellos que nos maldicen. Y hermanos, acá en esta lección hay 6 principios que se pueden aplicar a nuestra vida personal, a nuestra vida diaria para la resolución de conflictos. El primero simplemente se puede resumir en comunicarse con prontitud. No dejemos que la cosa se salga del lugar. Si vemos algún problema, vayamos y comuniquémonos. Segundo, aunque usted piense que tiene la razón y que todo lo que ha escuchado le da la razón, no se precipite a hacer conclusiones. Acá las tribus escucharon el rumor y actuaron basadas en un rumor. Muchas veces saben que los rumores no llegan como originalmente fueron dichos. Tercero, hay que hablar de los problemas antes de actuar. Así es que eso está relacionado con el primer principio, que es la comunicación. Antes de llegar a conclusiones erróneas, mejor conversemos. Y el cuarto, se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio por lograr la unidad.
Y esto está también relacionado con escuchar. Ustedes han oído muchas veces perdón, que se nos ha dicho, Dios nos dio dos oídos y una boca. Así es que debemos estar dispuestos a escuchar el doble de lo que vamos a hablar. Entonces, y el quinto principio, cuando lo acusen, ya sea falso o justamente, se da una respuesta amable que aleje la ira. Y aquí quiero leerles el versículo de memoria, que dice, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En la versión de Usa hoy dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Así que como hemos aprendido en esa lección, el quinto principio, hay que dar una respuesta amable. Hermanos, seamos prontos para oír y tardos para hablar y ofender a la otra persona, porque una vez las ofensas han salido de nuestra boca, ya no se pueden regresar. Y hemos herido a la otra persona, aun cuando les hayamos dicho la verdad, así como dicho en buen salvadoreño, que se dice, yo no tengo pelos en la lengua, yo le voy a decir la verdad. Pero hermanos, seamos prudentes antes de responder. Y el sexto principio, alégrate y bendice a Dios cuando se restablezca la paz. Realmente esto nos lleva nuevamente al Salmo 133 que leímos antes, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y de eso se trata, hermanos, de eso se trata esta vida en la cual estamos. Nosotros todavía estamos en la travesía hacia la Canaán celestial, estamos en el peregrinaje y estamos caminando juntos, todos los miembros de la iglesia. Y recordemos que al fin de los tiempos, cuando caiga Babilonia, que es la representación de la confusión de las iglesias que no guardan los mandamientos de Dios, que han tergiversado el verdadero día de reposo, que tienen representantes que son anticristos. Dios va a llamar a muchos a salir de esas iglesias y a pasar a engrosar las filas del pueblo remanente de Dios. Y aquí no me estoy refiriendo a ninguna religión en particular. El pueblo remanente de Dios son todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, hermanos, espero que podamos aprender a vivir en armonía unos con otros y que apliquemos estos principios de resolución de conflictos en nuestra vida personal y en nuestra vida de la iglesia. Que Dios los bendiga grandemente.